tardes o amigos. Mi nombre es Leider Saavedra. Yo soy el gerente de operaciones de la empresa Agrorriego Mocheverde, que ya estamos más de 15 años en el mercado con los proyectos de riego tecnificado. Esta vez me toca exponer sobre diseño agronómico de riego tecnificado. Está más o menos, este está diseñado para pequeños y medianos agricultores y para algunos alumnos que también van a ver las diapositivas y ellos van a ir entendiendo. Empezamos entonces con las diapositivas y vamos a ver acá las generalidades de todo en el sistema de riego. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para incrementar la productividad, con el riego tecnificado tenemos que conocer varios parámetros. Introducción de nuevas tecnologías, lo estamos viendo acá, mayor control de agua de riego, porque sabemos que con el riego tecnificado nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, si yo en un riego a gravedad uso 3 horas o 2 horas, con el riego tecnificado nosotros estamos ahorrando agua más de un 50%, ¿no? Tenemos ahorro de dotaciones. Acá también tenemos los riegos localizados o presurizados, que se conoce como el riego tecnificado, ¿no? Y acá también tenemos mayor control sobre el agua y fertilizantes, que esto es la base fundamental. Si nosotros manejamos un riego eficiente, vamos a tener una mayor productividad. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? Ahorramos agua, ahorramos fertilizantes y alta frecuencia y localización. Quiere decir que la primera gota de agua que le va a caer a la planta le va a caer con sus nutrientes y la última gota también le va a caer con sus nutrientes. Entonces, ahí tenemos, como dice acá en la diapositiva, menor requerimiento de agua. Entonces, con el riego tecnificado es un ahorro muy eficiente en el tema del agua. Ahora también es reducción de labores culturales de campo. Si nosotros tenemos un riego tecnificado, si tenemos por ejemplo, en la parte de la sierra, tenemos cultivo de papa. ¿Cuántos jornales usamos nosotros para desmalezar? Cuando regamos a gravedad, es alto el costo. Si tiramos el costo, es bien alto. Entonces, pero con el riego tecnificado no, porque el riego tecnificado te va a humedecer o te va a mojar donde está la planta. O si hablamos de sierra en la papa, donde está el tubérculo. Entonces, esto nos va a hacer un ahorro muy, muy, muy alto en lo que son de labores culturales, de desmalezados. Ahora, y acá también tenemos las necesidades. Necesidades, ahí tenemos una presión mínima. Por ejemplo, en mi recomendación es si voy a hacer riego tecnificado, por menos que tenga 1 metro o 2 metros de diferencial de presión entre mi poza y mi campo que voy a empezar a regar. Tenemos inversiones en las parcelas y de ahí también tenemos nosotros las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Tenemos la captación de agua, almacenamiento en las pozas, algunos en la sierra hacen también sus diques o sus coches, como querramos conocerlo, y también ahí tenemos también el tratamiento y filtración de agua, y el transporte y distribución dentro del campo, ¿no? Acá cuando vamos a hablar de todo lo que son los factores del balance hídrico, lo más importante acá es el aporte del agua. Si no hay agua, no podemos hacer agricultura. Y si hay agua, nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Si en la sierra tenemos precipitaciones, hay que ver qué cantidad de agua me está precipitando y en qué épocas y estaciones del año. Porque no vaya a ser, tuve experiencias en la parte de la sierra, hicieron una pequeña represa, creo que ha sido de cosechando agua, donde fueron a forar el pósito, que tenía un ojo de agua los agricultores, aforaron cuando era épocas de lluvia. Y llegó el verano, ese ojo de agua nunca tuvo agua. Entonces el agricultor, de beneficiarlo, salió perdiendo. Entonces el tema es, cuando hablamos de precipitaciones en la sierra o queremos hacer un acuífero o queremos ver una fuente de agua, hay que ver en la época más crítica. Y mis recomendaciones. Ahora como tenemos acá en el diseño, tenemos aguas subterráneas de los pozos, que ya vamos acá en la costa, ¿no? En la sierra ahora también se está haciendo pozo, ¿no? Y tenemos aguas superficiales. Entonces acá tenemos los factores del balance hídrico, ¿no? Tenemos acá también el cultivo, ¿no? Un suelo
Tenemos también el aporte freático. En algunos, por ejemplo, acá en la costa, los que están a orilla del mar, ellos ¿qué hacen? Ya no riegan, solamente profundizan bien el surco unos 40 centímetros y siembran sus zapallos y siembran su tomate. Entonces, ¿no? El aporte freático. Y acá tenemos sobre las infiltraciones, ¿no? Infiltraciones por exceso de agua o los golpes de agua que uno da, y al final tenemos la lámina de riego, que la lámina de riego es lo más importante para el diseño agronómico o el diseño hidráulico. La lámina de riego es lo más importante. Y acá nosotros partimos todo hacia adelante. ¿Eh? Acá tenemos el consumo de agua. El consumo de agua dentro de la planta lo tenemos por transpiración, tenemos también por KC. El KC, algunos agrónomos o algunos agricultores le vamos a explicar qué es el KC. El KC es la cobertura de la planta que está ocupado dentro de un área determinada. Una planta que recién sale tubérculo, recién planté no sé, mi palta, no va a ser KC1 ni 0,8 en 0,9, ¿no? Va a empezar con KC 0,2, 0,3. El KC es la cobertura que va ocupando la planta dentro de un determinado sitio o dentro de una determinada área. Y acá tenemos el suelo, ¿no? Que es la base fundamental. Tenemos la absorción por las raíces, ¿no? Hasta tener calcio, magnesio, boro, un montón de nutrientes que queramos nosotros aplicarlos. Y acá tenemos la evapotranspiración. La evapotranspiración es la suma de la evaporación más la transpiración. Acá tenemos la evaporación. Cuando nosotros regamos, se evapora. Un porcentaje de agua aprovecha la planta y un porcentaje de agua se evapora. Entonces, y cuando nosotros nos excedemos de agua, tenemos la infiltración o la percolación. Y acá viene la eficiencia de riego. Entonces, esto es lo muy fundamental cuando nosotros hacemos un riego tecnificado. ¿Qué pasará si yo pongo un riego tecnificado, por ejemplo, para Pape la Sierra? Y lo voy a colocar goteros de repente de 3 litros por hora. Y lo voy a regar 5 horas. Estoy lavando. Entonces, el riego tecnificado tiene que manejarse bien preciso. Por ejemplo, les comento las experiencias que yo he trabajado en Chaimochín en varias empresas. Por ejemplo, nosotros, para la empresa que trabajé, nosotros usábamos por campaña de espárrago 9.500 metros cúbicos campaña de espárrago. Y las otras empresas grandes usaban 13.000, 14.000. Y mi área, que era el área de departamento de fertirriego, nosotros sacábamos de espárrago, sacábamos 14, 15 toneladas por hectárea. Y las otras empresas sacaban 9, sacaban 10. ¿Y por qué sacaban 9, sacaban 10? Si sabían que ellos gastaban más agua. Estaban lavando fertilizantes y estaban se excedían de agua. Entonces, no es que yo puedo regar más, voy a tener más producción, no. Por eso el riego tecnificado es manejable con pinzas. Es una buena alternativa para los agricultores, para las pequeñas y grandes empresas, pero hay que saber, el tema es el consumo del agua. Y esos son los factores en el diseño hidráulico. Acá vamos al famoso KC que estábamos conversando antes, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un KC, ¿no? Que viene de mayo hasta noviembre. Si yo empiezo en mayo, ven el KC, mire, KC 04. Como va aumentando los días o los meses, el KC va incrementando. Por ejemplo, acá veo un KC de 1.2. KC de 1.2, por ejemplo, estamos hablando ya en toda su demanda máxima. Entonces, acá que tenemos que hacer nosotros es el punto crítico o el punto más clave para que nosotros tengamos, ¿cómo le explico?, una buena producción. En ese pico no tiene que faltarme el agua, no tiene que faltarme fertilizante. Para eso es muy importante el cálculo hidráulico que se haga. Si voy a hacer una poza, en el punto crítico a mí no me falte agua. Porque si me falta agua en el punto crítico, mi producción se me va a tirar al suelo. Y sabemos, baja producción, el agricultor o el empresario o el pequeño o el mediano va a perder dinero. Entonces, es lo muy importante, es mi fuente de agua.
De mi fuente de agua, yo empiezo a partir y ahí ya. Pasé mi pico, pasé mi pico todo el mes de agosto, empieza a bajar septiembre ya. Entonces ahí también empieza a bajar mi consumo de agua, ¿no? Entonces el café, lo más importante para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, acá vamos nosotros al diseño agronómico. Acá tenemos un esquema de un sistema de riego por goteo. Como hablamos al inicio, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo mi estanque de agua. Imaginemos que esto estamos acá en la sierra del Perú. Capté mi agua, tengo mi poza, pero para que yo pueda ver las dimensiones de estas pozas, yo tuve que ver acá en el campo primero qué tipo de cultivo voy a hacer, en qué épocas voy a sembrar. Acá, por ejemplo, tenemos maíz, este puede ser de repente papas, acá tengo palto, acá tengo uva, ¿no? Mire, son muy diferentes. Entonces, para que nosotros podamos llegar a la poza, tenemos que empezar a hacer todos los cálculos hidráulicos o agronómicos de todo lo que es del cultivo. Ya tengo mis necesidades hídricas de campo. Ahora voy a pasar a hacer mi diseño de mi poza. Del diseño de la poza, yo tengo que ver si tengo presión o no tengo presión, y si no tengo presión, tengo que colocar una bomba. Y si no, por diferencial de presión, también podemos trabajar lo que trabajamos muy bien en la sierra, ¿no? Ahora, y ahí nos vamos acá, por ejemplo, a ver el diámetro de las tuberías. ¿Sí? No es igual como yo tener 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas o 1 hectárea. Si yo soy un pequeño agricultor y quiero empezar a diseñar mi campo, mínimo un pequeño agricultor para 1 hectárea, 2, tiene que ser su matriz de 3 pulgadas. ¿No? Si yo empiezo acá con 3 pulgadas, ¿no? Un ejemplo, tengo mis tanques de fertilizante, tanque A, tanque B y tanque C. ¿Y por qué 3 tanques? Si yo tengo un solo cultivo, sería excelente, pero si yo tengo, como acá vemos, maíz, uva, palta, otras mangueras, otros cultivos que digo, entonces voy a necesitar más tanques, porque no es igual. ¿Por qué? El maíz no consume los mismos nutrientes que el palto. El maíz, por ejemplo, te puede consumir, puedes aplicarlo como potasio. El palto no puedes ponerlo potasio, tienes que aplicar sulfato de potasio, ¿no? Son diferentes. Entonces tenemos la conducción de la tubería matriz. Como tengo agua turbia, acá vamos a los tanques. Como tengo un agua turbia, entonces, ¿qué yo tengo que colocar? Mis tanques de grava. Mis tanques de grava. Esos tanques de grava que hace, como tiene grava internamente, el agua cuando viene turbia, todos los limos o los sólidos en suspensión se quedan en la grava. Y por la misma presión pasa de la grava al pie, y ahí automáticamente acá tenemos unos filtros. Entonces, la recomendación es todos los tanques de grava a la salida tienen que tener un filtro. Entonces, pasa los filtros, acá tenemos, mire, pasa por una válvula hidráulica. Las válvulas hidráulicas siempre se colocan cuando yo tengo una presión de 3 bares o 4 bares o 5 bares. Porque yo me he chocado ya y he visitado a varios agricultores que cuando iba a ver a sus campos tenían válvulas hidráulicas. Yo le decía, señor, pero ¿por qué tiene usted válvulas hidráulicas? No, ingeniero, que me lo vendieron en el proyecto así. Yo digo, pero ¿cuánto tiene su presión? Tenía 2 bares. Señores, si vamos a colocar una válvula hidráulica y tengo 2 bares, es engañar al agricultor. Es por vender materiales. Entonces, las válvulas hidráulicas siempre se colocan cuando yo tenga una presión mayor de 4 o 5 bares. Entonces, ahí sí amerita poner una válvula hidráulica. Si no, no se recomienda. Si no tengo presión, porque en la válvula hidráulica yo pierdo 5 metros, 6 metros, o 0.5 bar. Entonces, no es recomendable. Si yo quiero ganar presión y no tengo una buena presión, mejor no colocar una válvula hidráulica, ¿no? Irnos de frente con las tuberías, y acá casi un caudalímetro para que veas qué cantidad de agua ha pasado y qué cantidad regates hoy día, ¿no? Para que veas también tus costos. Por ejemplo, acá vemos un motor, para que veas
por cuántos metros cúbicos pasó en tu tubería y cuánto te costó la energía eléctrica del mes, ¿no? En ese caso, ¿no? Acá, como ustedes ven, tenemos una válvula de aire, una tubería también, acá sigue la matriz. Estas pequeñas se llaman las subdivisoras. Tenemos válvulas hidráulicas y los laterales de manguera, ¿no? Este es un diseño más o menos general del riego tecnificado. Ahora, vamos a ver el diseño agronómico, que es lo más importante para que nosotros podamos seguir avanzando con la charla. Conocer esto. Consiste en determinar las necesidades hídricas del cultivo, es decir, calcular la cantidad de agua que mi cultivo necesita, ya sea que siembre mi palta, por ejemplo, por hectárea, estamos diseñando entre 25 a 30 metros cúbicos por hectárea. Si hablamos papa en la sierra, usted sabe, la distancia entre el surco y el surco en la papa, estamos trabajando con 0.90. Tenemos como 111 surcos por hectárea, ¿no? Más o menos estamos entre 55 y 60 metros cúbicos por hectárea en papa. Porque en papa, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos la manguera la más económica, la que tiene 5 litros por metro. Porque colocar una manguera de mayor espesor o de caudal cada 41.6, el agricultor no paga. No tiene los recursos más que todo, ¿no? Y el gobierno es peor, no les apoya, ¿no? Entonces acá tenemos, el cual depende de los factores como el suelo. Para yo poder elegir un tipo de gotero, yo tengo que ver el tipo de suelo primero, el agua, el clima, así como la fenología del cultivo, que ya el ingeniero agrónomo con el agrícola van a ser ya los parámetros necesarios para que no tengamos ¿cómo le explico? Para que no tengamos un momento crítico, no tengamos deficiencia de agua, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, en el diseño tenemos la vez, ¿no? Tenemos la lluvia, el riego, el café, la transpiración, la radiación, café inicio, café final y la evaporación. Todo esto, el ingeniero agrónomo tiene que darle todos los parámetros. ¿Para quién? Al ingeniero agrícola. El ingeniero agrícola, él ya empieza a diseñar. Para diseñar el ingeniero agrícola, tiene que ver la fuente de agua, tiene que ver también con el levantamiento topográfico, que es lo básico fundamental para ellos. Porque si el ingeniero agrícola no tiene el levantamiento topográfico con curvas de nivel, no va a poder hacer un buen diseño. Salvo que sea una planicie el terreno, ¿no? Pero igual necesitamos para hacer el trace de los lotes y de los más tuberías. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren. La determinación, tiene el cabezal de riego, tubería principal, control de unidad, tubería secundaria, ¿no? Eso tenemos acá en el diseño hidráulico, ¿no? Ahí ya lo trabajan ya los ingenieros agrícolas. Acá tenemos los criterios de diseño, ¿no? Como yo les comenté. Los criterios de diseño de riego, tenemos que visitar el campo. Los agrónomos o los agrícolas estamos en el campo, no estamos en oficina. Entonces tenemos que salir al campo para ver, conocer qué tipo de suelo tengo. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa si este suelo es una arena? Así es arena, entonces el ingeniero agrónomo dice, no, porcentaje de materia orgánica, este suelo es, no sé, como Chaimochic, cero materia orgánica. Entonces tiene que recomendar acá cuánta materia orgánica se va a emplear y qué cultivos. Al final tenemos una producción, ¿no? Eso más o menos los criterios, y ver también, después acá vamos a ver más criterios, miren, disponibilidad del agua, tipo de cultivo que se va a hacer, profundidad radicular, hasta dónde yo quiero humedecer. Y para eso es el tipo de cultivo que voy a sembrar o vamos a diseñar, ¿no? Como les comenté al inicio, la máxima demanda del agua del cultivo. Marcación de plantas. ¿Cuántas plantas por hectárea voy a hacer? Si son tubérculos, leguminosas, un montón de cultivos, ¿no? Y datos del clima, datos de la zona. Por eso, el ingeniero agrónomo tiene que caminar hasta el sitio de los terrenos para ver cómo está el clima, la dirección del viento, que es lo más básico y fundamental. Nosotros hemos hecho proyectos ya que, ¿cómo le explico? Que la velocidad de viento era más de 60 kilómetros por hora. Pusimos cortavientos, como hay arrachet, igual.
vino una tarde, la tumbó todo. Entonces, eso es lo más fundamental, ¿no? Ver la velocidad del viento o recopilar la información de la zona, cómo es la velocidad del viento, para ver si se puede hacer cultivo o no. O de repente no hago un arbusto, hago de repente, no sé, otro cultivo que no sean de altura, ¿no? Ahí vemos también la textura del suelo. La textura del suelo es la base dentro del riego. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver qué tipo de goteros le vamos a recomendar. Y la frecuencia de riego. Ahí vemos la velocidad de infiltración básica. Capacidad de campo, que también ya se le da dentro de los parámetros, y punto de marchitez. Que de punto de marchitez nosotros, los agrónomos o los agrícolas, no tenemos que llegar al punto de marchitez. Si llegamos al punto de marchitez es porque nos hizo un buen diseño, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, como ven las diapositivas, la dirección de los surcos. La dirección de los surcos siempre está basado a tipo de cultivo. Por ejemplo, yo no voy a sembrar maracuyá, un ejemplo, con espalderas, y lo voy a poner contra el viento. Tengo que poner en el sentido del viento. Pues si lo pongo contra el viento, cuando ya mi planta tenga un año y ya esté cubierta, el aire me lo va a tirar al suelo. Entonces es lo más importante, ¿no? Dirección del viento y también la forma del terreno, como es cuadrado, triángulo, no sé, hexágono, ¿no? Un montón de, ¿no? Ahora, dice la necesidad de riego, tomar el pico de diseño. El pico de diseño es tomar el pico más alto de la curva de nivel que tengamos en el campo. Porque ¿qué pasa si yo no tomo como pico de diseño o la curva de nivel o el pico más alto, y al final de cuentas cuando yo hago mi diseño no me va a llegar agua a la parte alta, o no me va a llegar agua al último surco? Entonces eso está dentro de la curva de nivel, dentro del diseño agronómico. Tenemos la capacidad de riego, precipitaciones, ¿no? Si tenemos precipitaciones, queremos ver las horas diarias o intensa aplicación. Lo más importante, como le dije, el caudal de los goteros. Se hace litros por hora. Y lo recomendable acá, quiero poner un hincapié, ¿no? Es que cuando alguien les va a diseñar o les va a vender, que les den también la ficha técnica de las mangueras. Porque hay mangueras que no puede ir, por ejemplo, la cinta llorona, que todo el mundo lo conocemos, no se puede extender más de 80, 70 metros. ¿Y qué pasa si su campo tiene 100 metros, 120 metros? Vamos a tener un grave problema. Al final no me va a llegar el agua. Salvo que tenga una presión pues de 3 bares, 4 bares. Pero ¿qué pasa si no tengo una buena presión? Entonces, esto es lo recomendable, porque en la ficha técnica de cada fabricante te dice cuánto es el recorrido o cuánto es el recorrido máximo de cada lateral o de cada surco, ¿no? La distancia de goteros también es dependiendo del tipo de cultivo. Mi recomendación para palto, nosotros hacemos diseño cada 40 o cada 50 centímetros. La mayoría de todos los proyectos de palto lo tenemos cada 40 con 1.6 litros hora. Pero para llegar con el gotero de 1.6 litros hora tengo que tener una buena calidad de agua. Porque si voy a tener una mala calidad de agua, entonces tengo que ahí replantear el diseño o el caudal de cada gotero. Como ven, la distancia de los laterales, el tiempo de riego, los turnos de riego y el caudal del diseño, ¿no? Acá tenemos, más adelante vamos explicando. Ahora dice, se realiza un diseño agronómico previo al diseño hidráulico para satisfacer las necesidades del agricultor y del cultivo, ¿no? Dice el número de emisores por cada lateral, ¿no? Para calcularlo bien el diámetro de las tuberías. Dice el caudal necesario por cada emisor y por planta. Duración del riego, intervalo y entre riego. Por ejemplo, siempre los diseños que nosotros hacemos en la empresa, trabajamos con diseño en mi persona. Yo la recomendación es que trabajen con diseño para 12 horas, como máximo. Pero hay algunas empresas que lo hacen con 18, 20, pero si yo digo, si yo lo hago con 18 horas, ¿qué pasa? Voy a tener trabajando en el turno de la noche a un grupo de personas. En las grandes empresas de la costa sí hacemos 12 horas, 24 horas.
porque los cultivos son rentables, ¿no? Pero si pensamos ser en la sierra, que la mayoría sea dentro de las 12 horas, ¿no? Empieza a regar 6 de la mañana y paraliza de regar 6 de la tarde, ¿no? Y mis recomendaciones, ¿no? Para no incrementar los costos. Ahora, vemos acá las necesidades de agua. Lo que nos interesa saber del cultivo es su valor crítico para determinar y dice la posterior dimensión de instalación de tuberías. Entonces, el valor crítico es donde nosotros tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Para no quedarnos en un momento sin agua y como vemos en la imagen, ¿no? Al agricultor le tenemos con la soga al cuello. El agricultor pensó invertir en un buen diseño y al final salió perdiendo, ¿no? Entonces, el objetivo de los profesionales dentro de lo que estamos dentro del ramo de la agricultura es hacer unos buenos proyectos. Y para hacer buenos proyectos tienen que asesorarse de buenos profesionales. A veces dicen, no, oye, pero la empresa Agrorrego Mocheverde cobra caro. Yo le digo, no es que cobramos caro. Lo que pasa es que nosotros le estamos poniendo los materiales necesarios que su cultivo necesita. Un agricultor hace poco tiempo, por 3.000 soles, creo que nosotros estábamos sobre los costos, y él se fue a otra empresa. Y cuando sembró su arándano, el cultivo de arándano, el arándano no es juego. Vienen mis ingenieros, ¿sabe qué? Quiero que vaya a diseñar, a ver mi campo porque no funciona el Venturi. Mal cálculo de la bomba, mal colocados los filtros, no le habían ponido en el Venturi una válvula check, no tuvo una válvula hidráulica, al final le salió más caro. Entonces el tema cuando vamos a invertir, hay que ver de buenos profesionales, ¿no? Para que todo sea rentable al agricultor. Porque al final de cuentas, si nosotros queremos hacer un riego tecnificado, tenemos que hacer todos los cálculos y todos los diseños hidráulicos, ¿no? Para no tener problemas al futuro. Por ejemplo, acá tenemos, mire, acá tenemos las necesidades netas totales. Tenemos el KC, el tanque vaporímetro, efecto de localización es de la zona, condiciones locales y las necesidades netas. Todo esto y todo lo que yo le estoy explicando se hace en escritorio, en oficina, todos los cálculos, para que todo el proyecto vaya caminando como uno necesita, o como uno quiere, o como un profesional quiere. Entonces, si yo no voy a tomar en cuenta todo esto, mi diseño yo me puedo quedar, como dice, crítico, o corto, o con la soga al cuello. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo todos esos cálculos para necesidades totales de agua. Tenemos que ver, como lo voy a repetir, acá tenemos el tanque vaporímetro, que más adelante lo voy a explicar cómo es, el cálculo del KC, la cobertura de la planta, porque no voy a regar, por ejemplo, no sé, se me pasa por la cabeza, sembré mi palto en la sierra. No, mi evaporación fue 3 milímetros, mi KC es 0,3, porque recién estoy sembrándolo. No lo voy a meter 6 horas, 8 horas de agua porque yo quiero, no. Para eso está el KC. Para eso está, como se llama, la evaporación. La mayoría acá en casi a nivel nacional tenemos en ciertos sitios o ciertas juntas de regantes, tenemos estaciones meteorológicas. Donde si no tengo un tanque vaporímetro, bueno, pues veamos acá con una estación meteorológica. Incluso yo viajo casi todo el Perú, encontré un agricultor, una agricultora, que puso el agua, quería ver la evaporación cuánto es. Puso en un balde con su reloj internamente y todos los días medía. Me decía, ingeniero, como yo, fue un proyecto de arándano, es un agricultor que hizo 3/4 de hectárea, ingeniero me decía, se me ha evaporado 5 milímetros. Entonces, por la zona y yo el calor que hacía, digo, sí. Entonces, el agricultor ya se estaba ingeniando. ¿Para qué? Para que no se exceda en el agua. Porque si en un cultivo yo me excedo de agua, voy a tener por muerte, ¿por qué? Por fitóctora, posición de raíces y un montón de enfermedades más. Entonces, no es porque yo quiera ponerlo también demasiada agua. Entonces, hay que tener criterios y hay que tener algunos parámetros para que yo pueda ver qué cantidad de agua voy a regar, ¿no? Mira, acá tenemos lo que estuvimos hablando siempre,
el tanque, el KC. Acá tenemos el KC, coeficiente localizado, ¿no? Al final tenemos en la lámina neta. Todo esto tiene que, anteriormente se hacían todos los cálculos, ETR, todo eso. Ahora no, todos estos datos los tenemos ahora dentro de la estación meteorológica. La estación meteorológica me dice que en el mes de enero fue de evaporación 5 milímetros. Ya sé que 5 milímetros. Y yo saco en el reporte, saco ya de todo el año. Y el ingeniero agrícola ya tiene todos esos datos para que ellos puedan empezar a diseñar y no tengan ningún problema. Ahora no, ahora pues con la estación meteorológica hay mucha facilidad, ¿no? Ahora dice, ¿qué se pretende? Mira, como les estaba comentando, ¿no? La evapotranspiración, el KC, coeficiente de uniformidad, todo esto hacen los cálculos los ingenieros agrícolas. Todo esto para que tengamos un buen diseño hidráulico y no nos quedemos cortos ni en el punto crítico o el punto de marchitez de un cultivo, ¿no? Acá, mire, si en cada zona no hay, yo, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto, no sé en qué parte de la sierra o la selva, no tengo de una estación meteorológica ni a 1 kilómetro, ni a 20, ni a 30 kilómetros, es muy fácil. Se mandan a fabricar un tanque de evaporímetro clase A. Acá están las dimensiones 120 del diámetro, la altura 25 centímetros, y acá ¿qué se pone? Se pone una regla graduada de metal con una manguerita transparente. Y acá a este tanque, ¿qué hacemos nosotros? A este tanque nosotros lo colocamos agua con cloro o agua con lejía para que no se vuelva verde. Ahora, ¿qué pasa? A mí me pasaban las empresas que a veces venían las aves o iba un zorro, me tomaba el agua, entonces acá lo cubrían con una malla. Una malla siempre, yo recomendaba, por ejemplo, mis jefes era israelí, entonces siempre recomendaban que los tanques evaporímetros tienen que ir casi a la mitad de altura del cultivo. Porque ¿qué pasa si yo lo pongo a ras del suelo? El calor que el suelo tiene me va a evaporar. El viento que me va a arrastrar va a evaporar. Se me va a evaporar. Entonces no va a ser un dato real. Entonces lo recomendable es meterle casi ¿no? a mitad de altura del mismo cultivo. Pero más simple es ingeniero, oye, y la uva no lo voy a meter 1,5 metros arriba. No, tampoco, ¿no? Es más o menos mantenerlo dentro de los 50 centímetros o 70 centímetros del suelo hacia arriba, ¿no? Es lo que ¿no? Es mi recomendación por las experiencias. Acá, ¿no? Tenemos, mira, el tanque, ¿no? Tenemos el tanque, el diámetro, como le dije, puede ser de fierro galvanizado, lo pinta de aluminio, y si tiene recurso, como es acero, lo hace de acero inoxidable, ¿no? Que te va a durar más tiempo, ¿no? Acá tenemos la base 5 centímetros, ¿no? Acá tenemos el tanque. Es el ETO, el famoso tanque vaporímetro, ¿no? Y acá, ¿no? Son recomendaciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, si tengo barbecho secano, tengo cubierta verde, mi tanque adelante, ¿no? Es en caso 1, en caso 2, ¿no? Campo verde, mi cultivo, puede ser mi calle, y ahí tengo que tenerlo, porque no lo voy a poner apegado acá al cultivo. El viento no va a correr, ¿no? No va a correr viento, y mi evapotranspiración no va a ser real. Entonces, lo recomendable es siempre darle ¿no? un espacio entre el cultivo y el tanque evaporímetro, ¿no? Ahora, mira, acá tenemos, por ejemplo, que estamos hablando siempre, el KC es la base fundamental que te estuvimos hablando, ¿no? ¿Para qué? Para el diseño. Por ejemplo, acá tenemos en la base inicial un cultivo de páprica, ¿no? Páprica o ají, puede ser, ¿no? Si hablamos de páprica, casi igual que la papa, ¿no? Tenemos, mire, en la fase inicial 0.5, 0.70, KC1. Que la papa tenemos con KC1, ¿no? Y si hablamos de frutales como palto, no, tenemos KC 1.3, 1.5, ¿no? Y maíz 1.6, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos los meses como dan los meses,
y el café cómo está comportando, ¿no? Esto también es la base fundamental para que nosotros podamos ver las necesidades netas o la lámina de riego, ¿no? Ahora, acá tenemos coeficiente de cultivo que seguimos con el café, mira. Tenemos la fase inicial, tenemos la fase de desarrollo y tenemos la fase de medianos y la fase final, ¿no? Acá tenemos las 4 fases del cultivo o del café. Acá tenemos, ¿no? Inicial, empezamos con un café, mira, 0,3. En el desarrollo, llegamos a café 1,2. Mira acá que nos dice, tenemos el 70-80% de floración. Estamos hablando de páprica, que por lo menos también debe darse en el cultivo de la papa, más o menos por esa misma fecha. Y acá tenemos el café medio, ¿no? Mediano. Tenemos acá el inicio de maduración y completa la senescencia, ¿no? Ya se está el café tirándose ya al suelo, ¿no? Y acá tenemos también el café, que es lo mismo. Y acá tenemos, por ejemplo, un cuadro de las leguminosas, ¿no? Tenemos cebada. Ese cuadro quedan con ustedes ahí con las diapositivas. Por ejemplo, vamos a ver. Maíz 0,95. Estamos acá. Alcachofa 0,95. Algodón está 1,05, ¿no? Acá tenemos más cafés. Arbusto, ¿no? Caña de azúcar, dice. 0,35. Mira, acá tenemos 1 punto. Café. No, la mayoría de frutas se mantiene 1, ¿no? Ahora dice, por ejemplo, acá estamos hablando que, por ejemplo, acá dice, por motivo de efecto de localización, la cubierta, según la FAO, ¿no? En los campos limpios se empieza a ver con café con 0,55, ¿no? Cuando tiene hierbas con 0,85. Hoy me dicen, ¿pero por qué? Es que esto está hablando como se llama, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en gravedad, ¿no? En gravedad vamos a tener toda la cubierta de mala hierba. Y tenemos que alimentar también a esa mala hierba, porque si no, si lo damos menos agua, el cultivo se va a quedar corto. Pues lo ideal es que no tenga hierba y mantenemos el café de 0,55 al inicio, ¿no? Y se puede elegir un valor intermedio de 0,7 estimado, de los promedios de los dos. Acá, por ejemplo, tenemos el tanque evaporímetro más el café, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tanque. El tanque en enero, 5,4, ¿no? 5 de enero, febrero, como ven, marzo, acaba bajando ya. 4,13 junio, agosto, y acá tenemos, mira, octubre, noviembre. Y acá, por ejemplo, en junio, julio, ¿no? Junio, tenemos el café 0,6, ¿no? 0,6, 0,7, el café así se va incrementando. 1, ¿no? Tenemos café 1, igual empieza a bajar, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos en octubre, noviembre, tenemos, ¿no? Un pico máximo, ¿no? De la evaporación, ¿no? Al final tenemos los cálculos, tenemos 6,55 milímetros por el café y café 0,7, ¿no? Estos son los cálculos que tenemos en el tanque de evaporímetro versus café, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, mira, coeficiente de localización, el KL. Por ejemplo, acá tenemos un riego localizado. Aquí lo llamamos el riego localizado. El riego localizado lo estamos llamando a riego tonificado, o a riego por goteo, o al riego presurizado, como querramos llamarlo, ¿no? Tenemos acá, tenemos que estamos mojando solamente lo que el árbol necesita. Entonces, ¿qué es esto? Ahorro de agua. Vean acá riego por gravedad. De regué 6 horas, por ejemplo, cuando regamos por hectárea, no sé, 4 o 3 horas por hectárea nos dan, ¿no? La junta de regantes, miren, ¿cómo tenemos? Mayor agua, ¿no? Y acá es donde creamos los microclimas. Por decirnos, hoy, ¿por qué tengo tanta mortandad? ¿Por qué tengo, no sé, me dio, no sé, regué esta semana y ahora con la escasez de agua te dan agua cada 15 días? Se vienen las enfermedades. Mejor ese riego tonificado. Acá tenemos, ¿no? Efecto de localización, tenemos aro por aro en la distancia, para siempre ver acá el tema del café, ¿no? Café, cobertura de planta, ¿no? Tenemos N, tenemos A, N y M, ¿no?
distancia entre planta y planta, distancia entre surco y surco, ¿no? Ese efecto de localización. Las necesidades netas, acá tenemos, por ejemplo. Para dicho cálculo a partir de la, hay que dice, tener en cuenta los tres hechos. PR de agua por percolación, las necesidades de lavado y falta, dice, de uniformidad de riego. Lo que pasa acá, las necesidades de lavado es la base fundamental. ¿Qué pasa si yo tengo un campo nuevo, ¿no? Que no, nunca sembré y que tengo ahí de repente algunos relaves o tengo sales? Entonces tengo que ver con cuántas horas de agua yo voy a lavar. A ver, por mi experiencia más o menos, si yo estoy entrando a un campo recién, quiero sembrar, no sé, palto, o quiero sembrar X cultivo, mínimo tiene que poner 6 horas de agua, con riego tonificado. Con esas 6 horas de agua yo por lo menos voy a estar llegando a humedecer 1 metro o 1,20 m, dependiendo del tipo de suelo. No es igual un suelo arcilloso, un suelo franco, un fango, ¿no? Un montón de suelo que tenemos. Entonces, pues lo recomendable es mínimo 6 horas para poder lavar todas las sales o cualquier sales o sodio que esté en el suelo, para que el cultivo que venga encuentre libre de todas las sales y tengamos una buena producción. La necesidad de lavado, ¿no? Acá tenemos, estamos conversando, ¿no? Acá, por ejemplo, mis amados, tenemos la cantidad eléctrica al inicio y la segunda muestra cantidad eléctrica, ¿no? Final. La cantidad eléctrica dice del agua, la cantidad eléctrica de saturación del suelo. Entonces, si yo voy a tener un cultivo, por ejemplo, como el arándano, quiero hacerlo en suelo definitivo, tengo que hacer el muestreo de sales. ¿Qué cantidad de sales tengo en el suelo? Para que yo, o con el arándano, o con el palto, no pueda fracasar. ¿Qué pasa, señores, si yo tengo en la sierra, yo quiero hacer mi cultivo de palto? Tengo que ver también mis análisis de suelo. Siempre es recomendable hacer los análisis de suelo para ver qué cantidad de sales yo tengo y no puedo fracasar dentro de mi proceso. Porque ¿qué pasa si la cantidad eléctrica en la sierra tú lo tienes 1,8 o 2,2 milimos? Y tu palto sultano o X te soporta 1,5, 1,6. Los primeros años no lo vas a sentir, pero al cuarto o quinto año ya lo vas a ver cómo se llama la pegada. Entonces lo recomendable es hacer los análisis del suelo para que no fracasen. Un análisis del suelo en cualquier universidad de Perú lo encontraron por 80, 120 soles. Decimos hoy 120 soles contra 5.000, 6.000 que voy a invertir, no es nada. Dosis de frecuencia y tiempos de riego, número de emisores por planta y caudal de emisor. Dice, engloba una serie de parámetros que caracteriza al riego y a condiciones posteriormente al diseño hidráulico. Esto es lo base fundamental, ¿no? Es ver qué tipo de gotero lo voy a poner y qué tipo de suelo tengo, para que de acuerdo a eso tenga mi diseño hidráulico. Ahí tenemos, pues, precipitación del sistema, número de turnos de riego. Los turnos de riego mayormente son por cada módulo o cada 50 hectáreas, o querramos llamarlo 20 hectáreas, 10 hectáreas, no debe excederse más de 5 o 6 turnos de riego. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mis 20 hectáreas? Mis 20 hectáreas yo recomendaría hacerlo de 4 por hectárea, ¿no? O 3 por hectárea. 3 por 5, 15, pues sí, 3 hectáreas. O 3,5, 3,20 y tanto, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi turno de riego? Voy a regar el día lunes, voy a regar 3 horas de palto. Entonces yo digo, 3 por 3 son 9 horas. Hoy día regué 9 horas, hoy día el lunes, martes descanso, y el día miércoles empiezo a regar vuelta, el miércoles empiezo a regar lo que regué el día lunes. ¿Y qué pasara si yo hiciera un turno, 8 turnos de riego? Si yo hago 8 turnos de riego, el tiempo de riego a mí no me va a dar. Como le vuelvo a repetir, en las grandes empresas sí se da, porque tienes 2 turnos de obreros que trabajan. Pero para un pequeño agricultor no. Te incrementa los costos. Mejor es
Ahorrarme ese 1.000 soles mensual del regador y ponerlo un diámetro de tubería mayor y regar más hectáreas, ¿no? Si yo tengo 20 hectáreas, recomendar hacer unos 5 turnos. 5 por 4, 20 hectáreas de 4. Si yo tengo 4 hectáreas, por lo menos vamos a trabajar con tubería, dependiendo del cultivo, con una tubería de 110, 140 milímetros. Entonces ahora, no ha sido, no, ingeniero, pero costo, pero no. Al final, si vemos la mano de obra va a ser más caro que las tuberías. Entonces, lo recomendable es los menos turnos de riego que se puede hacer para que todo el riego sea eficiente. ¿No? Tenemos ahí los números de emisores, se calcula teniendo en cuenta, ¿no?, la suma del área mojada. Acá tenemos el tiempo de riego, sería, ¿no?, el tiempo de riego, ¿no?, número de emisores, área de un emisor, caudal litros por hora y litros por árbol, cuando queremos trabajar por árbol, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, miren, vamos a ver acá, dice ecuación del emisor. Dice, este celeste que dice este señor, dice que es un gotero autocompensado. Miren, el autocompensado empieza con una presión, puede ser 2 o 3 metros, o puede ser 10 metros. Cuando esta manguera llegó a los 10 metros o 7 metros, y lo recomendado son 10, lo que dicen en las cartillas, mira el riego. Tu riego es uniforme. Si acá al inicio de lateral yo tengo 15 metros, un ejemplo, si mi caudal es de 1.6 litros hora, pero no, acá, si yo tengo 10 metros o un bar, acá si es de 1.6, acá me va a gotear 1.6, ¿no? ¿Qué pasa si acá recorrer de los 100 metros, acá ya no tengo 10 metros como al inicio, tengo 5 metros? Mi caudal va a ser 1.6. Esa es la gran ventaja de los goteros autocompensados. ¿Y qué pasa un gotero no autocompensado? Mire, más presión, más caudal, ¿no? Ven ahí, son los dos ejemplos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, si va a ser ingeniero, el precio pues, entre un gotero normal con un autocompensado, pues el autocompensado siempre es un 30% más, ¿no? Siempre es un 30% más. Eso es la única ventaja, pero salvo esto se pone incluso ahora hay goteros antidrenantes. Quiere decir que el gotero antidrenante es paraliza mi riego y se me cierra el gotero. Así yo tenga pendiente o esté en la parte más baja, no te va a gotear, porque son goteros antidrenantes. Para que aperture ese gotero antidrenante tiene que tener presión, 4 o 5 metros de presión para que abra, si no, no abre. Eso mayormente se están usando, ¿no?, en los sistemas de riego para cultivos que son bien susceptibles para la chupadera, ¿no?, como el cultivo de arándanos, ¿no?, mayormente para ellos. Acá, mire, tenemos los famosos goteros. Quería explicarle. Mire, 2 litros por hora. El gotero tengo en el centro, me va a mojar. Miren, hay que pararnos acá en este color lila, como quieran ver ahí. Mire, este gotero me mojó 10 centímetros para cada lado, quiere decir me mojó 20 centímetros. ¿Qué pasará si yo tengo un suelo arenoso, arena? ¿Qué tengo que hacer yo? Para que yo pueda llegar a los bulbos, yo le digo, yo con goteros de 1.6, yo puedo mojar 30 centímetros para cada lado. El ingeniero, ¿cómo se hace todo eso? Claro, ¿cómo se hace eso? Lo que yo tengo que hacer es regar por pulsos. Si mi casé o mi lámina de riego me dijo que yo tengo que regar 3 horas, ¿qué hago? Riego un pulso 6 de la mañana, un pulso de repente 12 del día, y el otro pulso lo pongo 4 de la tarde. Al final llegué con la misma cantidad de horas, pero en pulsos. ¿Qué hace el gotero? Si tú le riegas las 3 horas, ¿qué vas a hacer tú? Vas a profundizar, ¿ya? Pero más no vas a armar bulbo. Pero si tú lo dejas descansar, regates 1 hora, deja descansar. Descansa después de 3 horas y ya lo va a encontrar acá a este suelo casi saturado.
¿Y qué hace la gota? Se va a esparcir a ambos extremos, así sucesivamente, hasta llegar a mojar los 60 centímetros. Entonces, pero ingeniero, es imposible. No, no es imposible. Yo he trabajado en Chaimochic, tenemos espárrago con una sola línea de manguera. Y el espárrago, cuando más viejo se hacía, me iba ocupando ya 70, 80 centímetros. Y yo llegaba a mojar. Llegaba a mojar. Entonces, parece que saber el diseño, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ven goteros de 4 litros, 6, 8, 12. Esto ya de repente tú lo colocas, si es de 12 litros, por ejemplo, gotero ya pues mejor ponle una para árboles frutales como pecano, ¿no? Ponle ahí un microespersor, ¿no? Pero más o menos esto para que vean el tema y sacáis. Hay que diseñarlo bien. Acá en sistema de riego por goteo yo recomiendo que máximo pueden ir 2 litros por hora. Lo ideal es de 1.6. Es lo más ideal lo que yo recomiendo. Máximo 2 litros por hora. Y a esto yo le puse ya como, ¿no? Como una imagen para que ustedes vean cómo esto se va lavando, ¿no? Va a ir lavando y va a salir fertilizante, salvo que tú pongas pues a un frutales, ¿no? Frutales incluso he visto que por la sierra se colocan de esos goteros estrellitas, no, fresitas, que te botan de 0,70 litros por hora, de 0,70 litros por hora, que para regulando, que si tienes presión te botó más y no tienes un dolor de cabeza. Mejor invertir un poquito más, unos 20 céntimos más y te pones tu gotero autocompensado, ¿no? Que es mucho mejor. Al final vas a ver porque con los goteritos fresita que haces, tú te vas al campo, hoy día regulaste y tu poza está llena. Uy, excelente, goteó muy bien. ¿Y qué pasa si mañana tu poza está casi menos de la mitad? Te gotea menos. Y a veces ni te gotea nada. Tienes que ir la gente vuelta abriendo los goteritos fresitas, ¿no? No es criterio ya, pues, ahí de los agricultores. Por ejemplo, lo que estaban conversando acá, ¿no? Diferente tipo de área mojada. Por ejemplo, mire. Acá tenemos una manguera ha mojado ambos extremos. Acá hay 3 posiciones. Posiciones 1, posiciones 2 y posición 3. En un desierto si es así. Tienes que mojar dependiendo qué es lo que vas a hacer. En mi criterio, yo colocaba acá 6 horas o 8 horas. Ponía 6 de la tarde, ponía una posición, al otro día 6 de la mañana a otra posición, al otro día 6 de la mañana a otra posición. Al final yo sumaba, ¿no? Sumaba y al final que en ese tipo de suelo, por lo menos yo tenía mojando ya, acá debe tener mojando como 80 centímetros, profundidad 1 metro a metro 20, ¿no? Es el tema ahí, ¿no? El área mojada. Son las posiciones que uno lo da. Hasta como llamamos en el río Gravedad, le llamamos el riego de machaco, ¿no? Acá le llamamos en tecnificado, le llamamos un riego de golpe, o riego pesado, como queramos llamarlo. ¿No? Acá tenemos, ¿eh? La profundidad, ¿no? A 0,80, 0,5, el diámetro mojado, mira. ¿No? Esos son ya los estudios que se han hecho, pero con un emisor de 4 litros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llegar a este emisor y tengo el de 2 litros, 1.6? Lo voy a multiplicar por el doble, ¿no? Doble de horas para riego, ¿no? Acá tenemos uno más. La frecuencia de riego es el intervalo que el tiempo necesita para volver a aplicar el riego, ¿no? La frecuencia, ¿no? O el tiempo o los intervalos que nosotros querramos darle, ¿no? Por ejemplo, textura, acá tenemos, mira más, una textura ligera cada 2 días, media cada 3 días, una pesada cada 4 días. Si alguien está escuchando o están viendo ¿no? la conferencia que estoy dando, por ejemplo, no se recomienda a un suelo pesado que tengan paltos darle riego diario. Suelo pesado, estoy hablando de un suelo franco arcilloso, franco limoso, no. Es preferible mejor darle descansando un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y viendo también cómo va la retención o cómo va la capacidad de campo. Lo recomendable a veces con los agricultores que asesoramos, visitamos su campo, le hacemos su proyecto, le decimos, cómprese un tensiómetro. Un tensiómetro, señores, creo que no está más de 120 dólares. Y el tensiómetro es lo más fundamental para que nosotros podamos darle a la planta el agua necesaria. No decir, como había una exposición que nos dieron, que el dueño del campo decía, régame 5 horas y 5 horas y 5 horas es. No. Al campo o al cultivo hay que darle lo que el cultivo necesita.
no lo que el agricultor dice, lo que la planta necesita. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Mis calicatas, ver cómo va, si tengo pelos absorbentes o no tengo pelos absorbentes, si está en capacidad de campo, está a punto de marchitez, o le falta o le sobra agua. Entonces, esa es, ¿no?, mi recomendación de punto de vista, ¿no? Dosis de riego, ¿no? Acá tenemos la frecuencia, cada 2 días, cada 3 días, o diario, o interdiario, ¿no? 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 Acá tenemos. La lámina aprovechable por el área mojada, ¿no? Acá tenemos. El tiempo de riego, ¿no? El tiempo de riego, estamos ahí, ¿no? Dosis de agua de riego en milímetros por día. Acá tenemos metros cúbicos hectárea horas. La oferta de agua es lo que tenemos en el sistema, ¿no? Dosis de agua para riego, ¿no? Fundición de la lámina neta y la frecuencia de riego. Y si a mí me dijeron, oye, ingeniero, pero si yo quiero regar, no sé, eh, tengo que hacer mi papa en la sierra, y tengo la evaporación 4 milímetros, 40 metros cúbicos, ¿no? Más o menos por ahí. Ahora, el tema es ver en qué estado fenológico está la planta. De repente ya está en tubérculo, de repente hay que darle más tiempo de riego o más pulsos. Entonces ahí es cuando el agricultor o el ingeniero o el técnico tiene que ir a evaluar, ¿no? ¿Cómo está mi lámina neta o cómo está la capacidad de campo, ¿no? Para que de acuerdo a que pueda seguir regando o paralizo el riego, ¿no? Precipitaciones, ¿no? Caudal de gotero, la distancia entre emisores, el caudal de gotero, litros por hora, distancia entre emisores. Lo recomendar cada 40 a 50 centímetros. Ahora, pues si tenemos páprica, ¿no? 30 centímetros sería lo ideal, ¿no? Ahora, si lo hago cada 20 centímetros, me voy a quedar corto en mi diseño hidráulico, mucha agua. Los turnos de riego, como hablemos al inicio, ¿no? Que es lo fundamental. Mi recomendación, no excedernos más de 6 turnos de riego. Si voy a tener 7 o 8 turnos, al que hizo el diseño o al que te asesoró, jala de las orejas, porque no, está muchos turnos. Más caro va a salir pagar jornales, y al final voy a salir ahí un poco ahí perdida en tema económico. Área de la unidad. El área que puede, si se ha atendido en turno de riego, ¿no? Son áreas de las unidades o áreas de las unidades, o pueden ser los módulos de riego o las parcelas. Pues un agricultor que tenga 20 hectáreas y el otro 10 y el otro 5, ¿no? Así. Cada uno ve cómo están sus turnos de riego, ¿no? Y el área total de área donde está el sistema de riego por goteo, ¿no? El caudal del sistema, ¿no? Tenemos el tiempo, área total a regar, las láminas de riego diario, el tiempo total a disponer a regar, ¿no? Es el caudal del sistema. El caudal del sistema es lo que siempre le dije, ¿no? Lo que el ingeniero agrícola diseñó. Nosotros como agrónomos vamos al campo, vemos toda la parte agronómica. Y el ingeniero agrícola tiene que empezar a diseñar el caudal del sistema. A mí me dice, ingeniero, necesito regar 20 hectáreas. Sí, pero siempre cuando hablamos del caudal del diseño, siempre cuando hacemos un sistema de retrolavado, por ejemplo, ¿qué pasa si mi caudal de riego, yo estoy regando, no sé, 100 metros cúbicos por hora? 100 metros cúbicos por hora. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo de repente los tanques de grava, cada uno con sus filtros? Cada tanque de grava me está pasando 30 metros cúbicos. Entonces yo tengo que suplir el sistema de retrolavado. ¿Cuántos litros por segundo o cuántos metros cúbicos me está pasando en determinado tiempo? Porque ¿qué pasa si yo tengo 100 metros cúbicos por hora, ¿no? Un ejemplo, y automáticamente al momento que yo retrolavo, no voy a tener 100. ¿Cuánto voy a tener? Voy a tener 70. Y esos 30 me va a pasar la matriz. Entonces, para el sistema, el caudal del sistema, siempre tiene que considerarse el caudal del sistema de retrolavado. A veces colocamos un filtro más o 2 filtros más. Entonces, el momento del sistema de retrolavado, nosotros tenemos que suplir en ese momento que el sistema no me está pasando de un filtro o de un tanque. Salvo
salvo que sea un filtro de malla, ahora que tenemos los automáticos. Siempre en el filtro de malla también siempre hay que sobredimensionar también. ¿Por qué? Las necesidades tienen que ver del sistema de riego, del cabezal de riego, ¿no? Ahí dice, se instala un sistema de riego por goteo, dice Cinta, dice, 14 hectáreas de cultivo de páprica, se encuentra con 13 horas disponibles de agua. La cinta a utilizar tiene 1 litro por hora cada 20 centímetros, ¿no? 1,5 metros entre los laterales, entre el surco y surco, y la lámina neta es de 6 milímetros, día. Y la frecuencia de riego, ¿no? Calcular los parámetros agronómicos del diseño, ¿no? Acá tenemos todos los parámetros, ¿no? Para llegar a la lámina neta, ¿no? Acá tenemos el diseño agronómico final. Tenemos, por ejemplo, la precipitación es 3.33 milímetros al día. Tenemos el tiempo de riego, 1.8 horas. El total tenemos 12.6 horas. Unidades, tenemos 7. Área unidad tenemos 2 hectáreas. Área total tenemos 14 hectáreas. La lámina de riego tenemos 6 milímetros. Caudal tenemos 18.53 metros cúbicos por hectárea hora, ¿no? Eso más o menos lo que lanzamos ahí. 18 es el mínimo. El máximo por hectárea tenemos 25, 30 metros, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es dependiendo del tipo de cultivo. Y acá tenemos, por ejemplo, ya estamos como el tema acá de los, si vamos a hacer nosotros los trabajos en la sierra o en las grandes obras, hay que ver el tema, este es un sedimentador, ¿no? Entonces el sedimentador, tenemos que acá verlo, ¿no? Que todos los sólidos o los lodos se queda acá. Y pasa por un tipo flauta, pasan a las pozas, ¿no? Eso también es parte de los ingenieros agrícolas que tienen que diseñar estos temas, ¿no? Pero para eso, como le digo, siempre se recopila toda la información de campo para ver qué cantidad de pozos y cómo hacer los desalenadores. Por ejemplo, nunca se recomienda que en época de lluvia, saben cómo vienen las sierras, tenemos 20.000 NTU. Si eso con estos 20.000 NTU yo voy a ingresar, me va a tapar todos mis filtros. No voy a poder regar nada. Voy a estar retrobando cada 5, cada 10 minutos, al final va a estar loco el sistema. Más no va a ingresar agua al campo, todo va a ser retrolavado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá, bueno, las grandes empresas aplicamos floculante y llegamos entre 200 a 500 NTU. Un agua transparente, como ven acá en la imagen, ¿no? Ese es el objetivo que queremos llegar. Acá, por ejemplo, ¿qué hacemos? Aplicamos el coagulante o floculante. Coagulante y floculante se aplica dependiendo el tipo, si es arcilla o es limo, ¿no? Miren, tenemos acá el ingreso sedimentador, la captación de agua, ¿no? Tenemos acá todo eso. Y acá tenemos, miren, ¿qué hacemos? Miren, mejor calidad de agua, ¿no? Con los floculantes, ¿no? Acá tenemos NTU alta, NTU baja. ¿Con cuánto bajamos? Con 4.000, 3.000, 2.000, hasta llegar a 100 NTU. Mira, acá va. Gris va bajando así, con los colores. Y esta es una agua buena con 100 NTU, ¿no? Ya seguimos. Los cementadores, ¿no? Que son las grandes empresas que siempre se han ejecutado, ¿no? Ingresa por acá, en este punto ingresa el agua del canal, y acá tenemos todas las flautas, ¿no? Estos diseños son del 2004, ¿no? Pero ahora ya todos están cubiertos con geomembrana, ya no hay muchos sólidos, ¿no? No tenemos este tema de diseño. Bueno, eso fue todo. Y en verdad, estoy llano para poder apoyarles. Cualquier inquietud pueden escribir. Al inicio, creo, de la diapositiva estaba mi número telefónico y estoy llano a poder apoyarles y cualquier duda. Gracias y será hasta otra ponencia para que podamos seguir conversando sobre el tema agronómico, de los diseños, de repente planes de fertilizaciones, hay un montón de cosas que podemos apoyar a la agricultura. Sería hasta otra oportunidad.